Jesus said to the Pharisees, En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos, yo me voy y me buscarán y morirán por su pecado. "Where I am going." Donde yo voy no pueden venir ustedes. So the Jews Y said, los judíos "He's comentaban, not going to kill ¿será us." que va a suicidarse y por eso dice, donde yo voy no pueden venir ustedes? He said to them, Y él continuaba, ustedes son de aquí abajo, yo soy de allá arriba. "You belong to this Ustedes world, son de este mundo, but I do not yo no belong soy de este mundo. That is why I Con told you, razón les he dicho que morirán por sus pecados. if you do not believe." Pero si no creen que yo soy, morirán por sus pecados. So they said to him, Ellos le decían, ¿quién eres tú? Jesus said to them, Jesús les "What I contestó, told you from the beginning, después de todo, ¿para qué seguir hablándoles? Podría decir y condenar muchas cosas en ustedes, pero el que me envió es veraz, y yo comunico al mundo lo que he aprendido de él. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. So Jesus said to Y them, entonces dijo "You Jesús, lift up the Son of cuando Man, levanten al Hijo del Hombre, sabrán que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, but I say, sino que hablo como el Padre me ha enseñado. the one who sent El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada." Because he spoke this, Cuando les exponía esto, muchos creyeron en él. Verbum Domini. If I'm being honest, today's first reading has Si been somos honestos, la primera lectura de hoy ha sido unos relatos más perturbadores para mí en el Antiguo Testamento. En la superficie parece que el Señor Dios ha reaccionado en exceso severamente ante la protesta de su pueblo contra Moisés. Como cristianos sabemos que Dios es un Padre que nos ama y que Él desea no la muerte del pecador, sino que el pecador le dé la espalda al pecado y tenga vida. Sin embargo, ¿cómo podemos reconciliar esto con la primera lectura de hoy? El pueblo de Israel parece estar teniendo dificultad con el estar deambulando por mucho tiempo en el desierto. El texto mismo no nos da mucha información. Lo que vemos es que el pueblo está perdiendo la paciencia y se quejan contra Dios y Moisés. Esto difícilmente parece un escenario que justifique mandar serpientes venenosas entre el pueblo para que muchos mueran. No parece correcto que el pueblo merezca morir solo por quejarse. Sin embargo, cuando leemos relatos como estos, hay que tener mucho cuidado en no buscar mucho significado en él. Las escrituras no deben ser tomadas como relatos o documentos históricos, sino como el medio a través del cual Dios comunica su mensaje de salvación. Los relatos bíblicos sí contienen información histórica legítima, sin embargo, esta no es la razón principal para leer las escrituras. No leemos el relato como si fuese una crónica detallada de eventos reales, sino una historia que nos comunica una lección moral o espiritual importante. Los puntos esenciales de este relato no es si el pueblo merecía este castigo del Señor o si el Señor había castigado muy severamente al pueblo. Lo importante es que el pueblo había pecado contra el Señor y el Señor lidió con su pueblo de manera apropiada. El mensaje principal no es la brutal venganza de Dios, sino la necesidad de que el pueblo reconozca la gravedad de su pecado para que sean llevados al arrepentimiento y la conversión. Cuando consideramos las serpientes venenosas y el remedio correspondiente que el Señor describe para su pueblo, quizás las cosas se vuelven más claras. Cuando el pueblo peca contra el Señor al quejarse contra Él y su siervo Moisés, la fuente de su sufrimiento ya no es su falta de diversidad de alimentos, sino las serpientes que están mordiendo al pueblo y matando a muchos de ellos. Moisés, pues así, ruega al Señor, quien le manda
hacer una serpiente y ponerla sobre una vara, y aquel que mire a la serpiente después de haber sido mordido tendrá vida. Parece raro que el Señor elija que Moisés haga una imagen de la cosa misma que está causando el dolor y sufrimiento al pueblo, para que sean sanados a través de ello. ¿Por qué tienen que mirar una imagen de la causa de su sufrimiento? Una vez más, el texto mismo no nos da la respuesta directamente, pero podemos pensar de la manera siguiente. Básicamente, al requerir que el pueblo mire la serpiente de bronce, están siendo obligados a reconocer las consecuencias de su pecado. Su pecado es feo y dañino y lleva a la muerte y la destrucción. Y al mirar a la serpiente, se ven obligados a enfrentar su pecado, a reconocerlo y a arrepentirse. Al ver la fealdad de su pecado ante ellos, su reconocimiento de este es el primer paso hacia la sanación auténtica y arrepentimiento auténtico y conversión duradera. El episodio de Moisés y la serpiente de bronce no es un evento insignificante en el Antiguo Testamento. De hecho, el Señor mismo alude al levantamiento de la serpiente de bronce con respecto a su propia crucifixión y muerte. En San Juan 3:14, él dice que así como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre debe ser elevado para que el que cree en él tenga vida eterna. Y luego en el Evangelio de hoy, de San Juan capítulo 8, Jesús alude al levantamiento de la serpiente una vez más cuando dice: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta. Lo que el Padre me enseñó, eso digo. Y cuando el pueblo de Israel mira a la serpiente de bronce y reconoce la fealdad de su pecado, aquellos que miran con los ojos de la fe al Hijo del Hombre, levantado en la cruz, verán no solo la fealdad absoluta de todo pecado, sino también la increíble profundidad de la infinita misericordia de Dios. Si Jesús no hace nada por cuenta propia, sino solo lo que le enseña el Padre, entonces el Padre verdaderamente le ha enseñado a nunca condenado. A pesar que el pecado del mundo lo asedia, se burla de él, lo escupe, lo flagela y al final lo clava en la cruz. Si las palabras de Jesucristo sirven para sanar nuestras almas y darnos salvación, por seguro entonces las palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, deben resonar profundamente dentro de nosotros. Y al avanzar en estas últimas 2 semanas del tiempo de Cuaresma, el enfoque de la Iglesia cambia del misterio de Cristo en el desierto al misterio pascual. Como Iglesia, acompañamos a Cristo a lo largo de todos los eventos que llevan a su pasión, muerte y resurrección. Estamos invitados a mirar a Cristo crucificado y a reconocer la fealdad de nuestro pecado, que lo clavó en la cruz. La Iglesia afirma en su Iglesia, en el Catecismo, que no son los judíos quienes deben ser culpados por el sufrimiento y muerte de Cristo, sino todos los pecadores. En el párrafo 598, el Catecismo dice: en su enseñanza magisterial de la fe y en el testimonio de sus santos, la Iglesia nunca ha olvidado que los pecadores mismos fueron los autores y los instrumentos que soportó el Divino Redentor. Y luego dice: teniendo en cuenta que nuestros pecados alcanzan a Cristo mismo, la Iglesia no duda en imputar a los cristianos la responsabilidad más grave en el suplicio de Jesús, responsabilidad con la que ellos con demasiada frecuencia han abrumado únicamente a los judíos. Así que si hemos de culpar a alguien por la crucifixión de Jesús, entonces debemos señalarnos a nosotros mismos con el dedo como cristianos y reconocer las muchas maneras en que nosotros hemos no cumplido en actuar como Cristo, especialmente cuando celebramos la opresión de los pobres
como los inmigrantes, los refugiados, los enfermos y los ancianos. El catecismo concluye este párrafo con la cita de San Francisco de Asís que dice: que los demonios no son los que le han crucificado. Eres tú quien con ellos lo has crucificado y los sigues crucificando todavía, deleitándote en los vicios y en los pecados. Durante estas últimas semanas de Cuaresma, pues, contemplemos el crucifijo con verdadero arrepentimiento y dolor por nuestros pecados, para que nuestras almas sean sanadas. Reconozcamos las llagas en la espalda del Señor como el flagelamiento que desencadenamos sobre nuestros pobres hermanos en todo el mundo. May we also hear the words of Christ Que upon también escuchemos las palabras de Cristo en la cruz from him y recibamos de Él el bálsamo de sanación de la misericordia, para que le demos la espalda a nuestros pecados, nos arrepintamos, creamos en el Evangelio y hagamos lo que podamos para cooperar con Cristo para reparar el daño que nuestros pecados han causado. Y que el agua y la sangre que emana del costado de Cristo lave nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.